antes. Ya, ahora sí. Ya, mil disculpas. Bien, entonces vamos a hacer una idea de una, a ver, una idea de algo que sea 3D. A ver, sugerencias. ¿Qué podemos hacer que se muestre 3D, pero basado en figuras simples? Por ejemplo, en base a cuadrados, rectángulos, triángulos o círculos. A ver si no hay ideas, entonces voy a tener que sugerir. ¿Se acuerdan que hicimos en un ejercicio anterior una especie de cajita que se abría, eh, pero a la vez que se abría, digamos, la cámara como que rotaba alrededor de esta cajita? Entonces hay que entender un ejercicio como ese para más o menos tener una idea concreta de cómo maneja el espacio. A ver, ahora podemos hacer la misma idea, pero con un solo... A ver, veamos. Donde tenemos las figuras predefinidas y simplificadas, entonces tenemos una herramienta que se llama polígono. A ver, el polígono, no puedo ver acá. El polígono puedo definirle que tenga los lados, por ejemplo, aquí mi polígono, ¿cuántos lados va a tener? Es de 5 lados, ¿verdad? Entonces, aquí el programa le llama poliestrella, ¿no? Entonces, trazado de poliestrella, miren, puntos, dice 5. Si yo, aquí donde dice puntos, le disminuyo, puede ser 3. Estoy cambiando manualmente. Entonces ya tendría un triángulo. Y con este triángulo es que puedo hacer una animación como la que les había sugerido, ¿no? En este caso tenemos que hacer que este triángulo esté en 3D y sea algo así como um, ¿cómo se diría? Una figura eh, parecida a una pirámide, digamos, pero solamente con 3 lados, ¿no? La pirámide tiene 4 lados por si acaso. Entonces empecemos. Yo, por si acaso, si queremos que nuestra poliestrella o polígono tenga más puntos, donde dice puntos, donde estoy girando el puntero del ratón, tenemos que cambiarle ahí nomás el valor, ¿no? No podemos ponerle un valor de menos de 3, porque imagínense si que le pusiera 2, por ejemplo, entonces no me agarra ese número, tiene que ser arriba de 3 lados, porque con 2 lados ya no sería pues eh, un polígono, ¿no? Sería una línea solamente. Entonces arriba de 3 lados de 100. Y le podemos poner los lados que queramos. Por ejemplo, le puedo poner unos 16 lados y va a ser algo así. Bien, de momento nos interesa que tenga 3 lados y listo. Ya. Entonces ya he fabricado este triángulo. Ahora lo que necesito es transformar este triángulo, ¿sí? Inicialmente hay una de las características que les había dicho acerca del triángulo, ¿no? Que es precisamente el punto de anclaje. El punto de anclaje es, a ver, un segundo, lo voy a volver un poco más grande. Ya. Entonces, el punto de anclaje es el lugar donde, ahí no, le voy a mejor activar la característica 3D. Ups, y ahí me aparecen recién las flechitas que indican cada eje axial que usamos del espacio 3D.
nos vamos al lugar que dice transformar y ahí recién me voy a punto de anclaje y estas flechitas tengo que ponerles alguno de los vértices para que, fíjense, yo voy a mover los números y lo voy a poner justo al borde. Trato de que, bueno, esté exactamente sobre la línea, fíjense. Aquí falta un poquito. Puedo jugar con los valores de X o de Y. Perdón, estoy en posición. Punto de anclaje tiene que ser. Puedo jugar con la... Fíjense, le lleva un costado y se va a inclinar. Digo, se va a aproximar más al punto este. Y por ahí sería. ¿Listo? Entonces estaría... está mi... el punto de anclaje estaría coincidiendo con uno de los lados de este triángulo. A ver, voy a mover este otro. Ay, perdón, este no me sirve. Ya, punto de anclaje, listo. Tampoco. Ya. Entonces, ya tengo en uno de los bordes ubicado este triángulo, ¿no? Ahora, para que el triángulo esté, para que me sea más fácil manejarlo, cosa que se vaya abriendo o cerrando, diremos, uno de los lados tendría que ser paralelo a uno de los ejes axiales. Entonces, para hacer eso puedo usar la alternativa de girar el triángulo. Entonces lo voy a girar. Ay, perdón, no a ese lado. Tendría que girar alrededor del eje Z, pero algo así. O de lo contrario, si se dan cuenta, desde que yo he empezado a hacer la aplicación de los, ¿cómo se dicen? De los cambios en el eje que tenemos aquí en el triángulo. Entonces, ahí, antes, listo, ahí. Desde ahí es que nosotros, antes de poner el eje axial listo para que se edite, ahí inicialmente le puedo poner que uno de los lados coincida con una horizontal o una vertical, ¿no? En este caso lo voy a inclinar esto sin haber tocado todavía la parte del 3D. Y aquí le voy a poner a una posición que sea lo más cercana a una línea horizontal. ¿Sí? Entonces, ¿cómo podemos hacer que esto se vea que está exacto? Puedo medirlo, si se dan cuenta, con la base. En la base tengo el lado derecho que está más abajo en una esquina que el lado izquierdo. Si quiero ser más exacto, entonces tendría que mover del lado derecho o del lado izquierdo. Entonces, vamos a hacer eso. Solo que no se ve muy bien. Y aquí está. Entonces, ya estaría más o menos preciso ahí, ¿no? Listo. Ahora, lo que vamos a hacer es recién aplicarle esto del punto de anclaje, ¿sí? Y bueno, ahí también tendríamos que ponerle aplicar el espacio para que esté activado el 3D. Bien, entonces me voy a donde dice transformar y
ya le pongo a donde dice punto de anclaje. Bien, el punto de anclaje le movemos, ¿sí? Le voy a mover aquí y un segundo, ha pasado un error. Ahora sí, me voy a punto de anclaje y le ponemos cercano a uno de los lados. Ya está. Y listo. Ahora voy a irme aquí. Ahí. No, esto es un acercamiento en el eje Z. Entonces que esté nomás como antes. Y aquí. Le voy a poner una distancia. A ver, un segundo. Solamente me va a variar en el plano. Listo. Ahora, ¿cómo puedo girar esto de los ejes? Denme un segundo. Lo vamos a hacer otra vista. Y ahí es que vamos a poder girar el, el triángulo, pero no se giran los ejes. Entonces, vamos a poner orientación. En orientación tampoco me acepta. Y ya, entonces voy a tener que ponerle como punto de anclaje en 0 y luego variar otro valor. No, pero este valor no me va a considerar eso. Tampoco. Ya, el punto de anclaje se mantiene. Bueno, vamos a resolverlo de otra forma entonces. Ya. Lo que podemos hacer es variarlo en función de alguno de los otros ejes, pero se mueve junto con el punto de anclaje. El punto de anclaje está como que bloqueado en la capacidad de girar. Dame un segundo, esto se me está desconectando. Y bueno, la idea es tener el punto de anclaje bien especificado para que no, bueno, para que en función de eso podamos hacer cualquier giro o cambio de lugar, ¿no? Entonces, tengo esta vista, aquí donde dice cámara, le estoy activando el que dice herramienta de cámara orbital y le podemos mover en cualquiera de los lados. Aquí le voy a hacer una copia y pegada rápida, que en este caso es hacerle un clic sostenido con teniendo apretado la tecla Alt, el que está al lado izquierdo del espaciador, y así se me tendría que copiar y pegar. Si no funcionara, entonces yo agarro el que dice capas de forma y le pongo control C y control V chica. Y una vez más control V chica, y así tendría 3 lados generados en base al mismo elemento. Bien, si esta vista no me convence, puedo cambiar de vista y en función de esta vista trabajar, o también la otra. Entonces cualquiera de esas vistas me sirve, o activar este botón que dice herramienta de cámara orbital, y con esto ver el lado con el cual voy a trabajar. Bien, entonces lo que nos queda es hacer coincidir los lados, ¿no? Entonces esto lo voy a poner aquí más cercano, pero tiene que estar girado. Entonces ahí es donde tenemos que hacer los giros necesarios, por ejemplo, en orientación. ¿Sí? Podemos hacer que gire así. ¿Listo? Entonces cuando va a girar de esta forma, yo puedo hacer que uno de los lados se mantenga constante y los otros hagan como que se abran, ¿no? Bien, entonces
Voy a poner ahí un marcador en la rotación en X, por ejemplo, y cuando esté cerrado voy a poner otro marcador en la rotación, pero con el valor de 0. Y esto va a querer decir que se va a mover desde la posición de 0 grados hasta la posición de 50 grados, por ejemplo. Y le puedo incluso a esta posición de 50 grados cambiar el valor. Solo es hacerle clic en el punto, en el rombo que se pinte de naranja o amarillo, y ahí le cambio. Puede ser en vez de 50 a unos 90 grados, cosa que prácticamente se logre echar, ¿no? Entonces se va a mover de esta forma, está parado y luego se echa. ¿Ya? Entonces diremos que esta va a ser su posición inicial, va a estar cerrado y luego se va a abrir este triángulo, ya, en este lugar. Pero existe un detalle. La posición inicial de nuestra figura no va a ser así parada, ¿no? Tiene que ser inclinada en función de cómo esté distribuido según los otros ejes. Entonces, para eso voy a irme a la vista superior. Me voy a la vista superior, aquí donde dice vista personalizada. Me voy a la vista superior y listo, tengo esta idea. Entonces ahí es que yo le voy a mover la posición. Necesito que las tres piezas coincidan exactamente ¿cómo se diría? En un triángulo, y le voy a hacer los movimientos respectivos. Bueno, esa es la misma. Listo. Entonces tiene que ser esta otra. A veces es un poco confuso mover capa por capa, entonces para eso tiene para eso tiene estas flechitas que son sus pestañas, para que vayamos, ¿cómo se dice? Haciendo que las formas se seleccionen, pero de manera simplificada cuando estas pestañas están cerradas, ¿no? Y para eso también tenemos esta otra herramienta que dice rotación. Entonces con eso puedo rotar y ahí. Bueno, solo hay que cuidar que en un momento de rotar agarremos del eje adecuado, si no se hace una rotación que no necesitamos. A ver, me voy a ir al rotador en transformar, y rotación en X no me sirve. Estoy mirando desde arriba, entonces tendría que ser rotación en Y, ¿no? Digamos que mi otra posición va a ser por ahí, y esta otra va a ser mi número de capa 1, y a esta le voy a transformar, no, la 1 es esa, entonces la 2 agarraremos, si está bien la 2, y la 2 que sea así. En Y habíamos dicho que era rotación, y por ahí, listo. Entonces dejo de mover los parámetros de la rotación, y como estoy solamente en el eje, digo en la vista superior, entonces no se va a mover esto a otras vistas mientras yo agarre los elementos que son necesarios. Miren, ya estoy dándole cierta proximidad basado en las esquinas. Entonces, a ver, no, estoy con 25%, le pondremos a 33. Listo, entonces necesito, por ejemplo, que que es la capa, a ver, la capa de formas 1, gire un poco más. Entonces me voy nuevamente a transformar. A ratos es un poco tedioso llegar a hacer la primera configuración, pero una vez hecho ya se van simplificando varias cosas, ¿no? Ahí. Entonces nosotros vemos que los elementos vayan coincidiendo y listo. Bueno, aquí por ejemplo eh, tendrían que estar más cerca en estos lugares, por lo menos la capa esta que es la número, déjenme ver, la número 2, y me voy igual a transformar, rotación en Y.
¿ya? Entonces aquí le ponemos en la posición más cercana posible y listo. Ya está, que es la otra capa, la número 1, lo mismo también. Me voy a transformar, me voy a rotación, en este caso en Y uno un poquito más. Y si faltara algo, entonces creo que a esta capa, el del que está en el lado derecho, le tendríamos que modificar. Bien, ya tenemos una idea de cómo van a estar lo más cercano posibles estos elementos y listo. Bueno, aquí hay un pequeño error, ¿no? Entonces tendría que abrirse un poco esto para que esto llegue a coincidir. Bien, en este caso, esa coincidencia muy cabalita, diríamos, tal vez nos, nos lleve cierto tiempo, ¿no? Pero también podemos hacerlo aproximado. Miren, porque lo voy a dejar así con estos lados sobresalientes y veamos cómo se ve en la vista personalizada. Bien, me voy al rotador, la herramienta de cámara, esta que está aquí arriba, a la izquierda, en la barra de arriba, de herramientas de arriba, ¿no? Entonces me voy a la vista de cámara orbital y verifiquemos cómo va a ser, cómo están distribuidos mis elementos. ¿No? Están de esa forma distribuidos. ¿Sí? Pero si se han dado cuenta, en la vista superior están exactos, pero en las otras vistas no se ven tan exactos. Miren, por ejemplo, aquí, en una de las vistas, sin querer, yo le había movido la posición eh, hasta muy arriba, digamos, cosa que se ha salido de la misma línea en la base. Miren, si me voy a la vista de frente, lo mismo. Ahora, veamos nuevamente la vista desde arriba, superior. También la inferior nos puede servir, ¿no? Como no la hemos movido en esas vistas, se van a mantener, pero sí habría que corregir según las otras vistas, ¿no? Entonces, así está mi triángulo. Ahora, le voy a poner en la parte superior el elemento este. Y verifiquemos esto de la... viendo lo de las vistas personalizadas, cosa que se abra. Bueno, como es un triángulo, la coincidencia de los vértices de un triángulo no son pues directamente, ah, ¿cómo se dice? Paralelas al eje Y o al X. Entonces, por eso es que a veces podemos tener algún problema de visualización. Pero, como lo estamos haciendo de ejemplo rápido, entonces nos va a servir para que se entienda qué es lo que queremos hacer. Ahora, veamos cómo es el, eh, la parte de lo que se estaba abriendo. ¿Sí? Es esa pieza. Listo. Y ahí mismo tendría que ver la parte, pero vista de cómo se ve de lo superior, digamos. Bueno, hay que hacer algunas correcciones y veamos a las otras vistas cómo les fue. Digo, a las otras caras. No están todavía animadas, pero podemos agarrarlas. A ver, eso se ha abierto, digamos. Esta también tendría que abrirse. No me ubico cuál de las capas es. Sería la capa de formas 1. Y listo, le pongo a transformar. Voy a ver en el eje X que solamente que se mueva y tendría que hacer algo así.
¿no? Entonces, imagínense que esté ahí, que esa sea una de sus posiciones y necesitamos otra posición en 0 grados. Listo. Entonces va a hacer eso, ¿no? Va a abrirse. Ya. Ahora bien, si se dan cuenta, mientras he ido haciendo esto, no he tenido el problema de que se esté volviendo lento, ¿no? Bueno, tal vez por la transmisión por internet. No sé si ustedes han notado eso. El único problema aquí es que se vuelve, cuando hago un nuevo cambio, se vuelve un poco pixelado, pero después se actualiza rápidamente la figurita que estoy usando. Ahora, bueno, hay que corregir algunas cosas aquí porque no es la misma coincidencia que lo que hicimos con la cajita, por lo menos. Tenemos que corregir más elementos, pero con esa idea es que ya podemos empezar a avanzar nuestra idea de animación también. A ver, veamos. Viene aquí y en teoría se tienen que abrir. Verifiquemos de todas las vistas posibles, cosa que, miren, por ejemplo, aquí cuando está en un inicio, el triángulo está, a ver, más o menos así, pero cuando se abre tendría que venir por esta parte, ¿no? Entonces, eso en este caso tendríamos que corregir. Y veamos. Este lado vamos a agarrar, que sería correspondiente al lado, a la capa 3. Voy a igual transformar, entonces habrá que corregirse algunos elementos de la rotación, aparte del que hemos visto, ¿no? Porque esto se va en función del eje X. Ya. Entonces tengo que rotar los otros ejes para que compensen a lo que ya se ha rotado en el eje X. En este caso puede ser ahí. Y en Z también. Ya, ahí. Entonces, primero va a estar así. Creo que le he hecho una inversión, cosa que la parte de la cruz axial ya no corresponde a la base. Entonces hay que volver en pasos. Ya, ahí. Entonces veamos este y le movemos con la vista. Mejor así. Listo. Ahí es que vamos a controlar su movimiento. Entonces tiene que ser como que se abre, ¿no? Pero no que se voltee. Ese es el problema de aquí. No se tienen que voltear, pero sí se tienen que abrir. Ya, una vez hecho esto, le hacemos la corrección que les decía. Tal vez para este caso necesitaría verle desde arriba. Y veamos cómo se ha comportado visto desde arriba. Inicialmente estaba así, que estaba bien, ¿no? Pero conforme se ha ido moviendo, se ha ido a un costado. Entonces, eso habría que corregir, cosa que la base siga coincidiendo con esto. Para eso tenemos los ejes. Por ejemplo, en Y y en Z, que los podemos corregir solamente dándole valores. Si un valor no funciona en un sentido, tendríamos que usar el otro sentido para que sea equivalente. Veamos hasta ahí cómo funciona. Ya.
Si se dan cuenta, la posición inicial no está siendo corregida todavía. Ahí recién, ¿no? La posición inicial está bien. La posición final es que tenemos que corregirla. Pero aquí cuando le muevo una cosa, se mueven las otras. Para eso hay que ir corrigiendo eje por eje. Ese es el otro problema. El eje en el eje Y está bien, pero el final del Y no está bien. Entonces ahí tendríamos que hacer la corrección. Vamos a agarrar el eje y le corregimos, ¿no? Ahí más o menos estaría plano. Ahora hay que rotarle en función del eje Z. Voy a ir al Z, le activo de igual forma y más o menos por ahí va a tener que ser. Así. Y tendríamos esa idea, ¿no? Aunque aquí se ha movido en una de las posiciones. Entonces yo estoy volviendo a sus valores iniciales en el ordenamiento que habíamos hecho antes. Y de esta forma tendríamos que ir corrigiendo nuestro triangulito. Pero si se han dado cuenta, no me sale muy exacta la apertura, ¿no? Pero me sirve, en una de las vistas ya me serviría esta idea. Y fíjense, entonces en esta vista, por ejemplo, estuviera trabajando, ya se ve más o menos la animación de estos lados. Entonces aquí me falta animar este lado de atrás y ya tendría una idea más cabal de este tipo de animaciones. Entonces, esto del 3D a veces, según la perspectiva que estemos mirando, se vuelve confusa, ¿no? Entonces hay que tener bien, ¿cómo se dice? Hay que tenerlo bien claro qué lado estamos nosotros animando para cada situación. ¿Sí? Así. Bueno, me equivoqué. Tenemos que agarrar esta y esta es la capa, a ver, déjame revisar, la capa 2. Entonces aquí es donde tenemos que transformarla. Ya la posición en X y en Y y en Z va a tener el mismo inicio. Una vez que cambien, tendríamos que cambiarle igual sus valores. Esto no me sirve que se rote en ese sentido. Entonces tendría que ser este tampoco. Y este. Puedo jugar con las vistas para que me dé una idea bien exacta según la vista que estoy trabajando. Entonces, lo que hago aquí es jugar con cada uno de los ejes y así tendría que obtener
el ángulo que necesito para mi apertura de este triángulo. Lo estoy haciendo aproximado por si acaso, no es algo todavía bien trabajado, pero nos va a servir para tener una idea de cómo podemos jugar con estos valores. ¿No? Ya. Y es bueno que mejor trabajemos con ángulos muy exactos para que los valores también sean coincidentes. Miren, aquí por ejemplo he generado accidentalmente un nuevo punto, pero está súper próximo al otro, entonces hay que tratar de que los puntos que no nos sirvan no los sepamos eliminar, ¿no? Ha sido un punto demasiado cercano, o es demasiado cercano, creo que está aquí. Vamos a agarrar el punto y lo separo. Entonces debe ser este. Listo, ahí está mejor. Entonces los puntos cercanos siempre nos van a dar un error, así que ese detallito nomás hay que observar. Bien, entonces es una idea aproximada de esto de una, no sé, de una secuencia de triángulos que van abriéndose. Está mal hecho, pero yo creo que nos va a servir para tener una idea de cómo podemos hacerlo. Lo mismo hemos hecho con un cuadrado. Sí. Entonces, voy a aprovechar esto que se ha hecho muy toscamente para meterle un nuevo elemento que hoy tenemos que ver. Y el nuevo elemento va a estar en una capa diferente. Para esto, el After Effects admite una idea que se llama, um, ¿cómo se dice? Capas en blanco o capas sólidas, y una de esas voy a crear. Entonces yo me hago un clic con el botón derecho por aquí y le pongo nuevo, y en ahí voy a ir a donde dice objeto sólido, o sólido, perdón, sólido nomás, y ya está. Le pongo aceptar y listo. A este objeto sólido yo le voy a aplicar un efecto, ¿no? Para eso aplico estas nuevas capas como objeto sólido, o como aparecen aquí eh, como objeto, por ejemplo, ya habíamos visto, ¿no? De texto, como objeto luz, como una cámara, como objeto nulo, como capa de formas, y todos estos, para que cada uno sea independiente y se pueda manejar por separado. Bien, entonces en este objeto sólido lo que hago es buscar en la parte que dice efectos y ajustes preestablecidos uno de los efectos tantos que tiene el After Effects. En este caso, por ejemplo, vamos a hacer una especie de lluvia, digamos, generadas mm, desde un punto, y a eso le llama el After Effects generador de partículas. Entonces, estos efectos están algunos en inglés y otros en español, en esta versión que es en español del After, pero el efecto se lo conoce como particle o algo así, o partículas en movimiento cuando las versiones son completamente en español. Pero aquí dice, miren, partículas, no, en inglés tiene que ser la cosa, particle, uy, listo, partícula, ¿no? Entonces CC, Particle System 2, y el CC Particle World. En este caso voy a usar el primero, y ese, para que se aplique a esta capa, le hago un clic sostenido desde el efecto hasta la capa, ¿no? Y listo, ya está aplicado. ¿Cómo sé que una capa en particular tiene aplicado un efecto? Fíjense, aquí hay en este ordenador de las capas, eh, se ve aquí unas letras que dice FX, y a la capa, por ejemplo, que era el sólido que he creado, se le ha aplicado el FX.
Eso quiere decir que el efecto está creado en esta capa, no en las otras, ¿no? Entonces ya se vuelve independiente. ¿Cómo desactivaría este efecto? Solamente le hago un clic ahí y listo, está desactivado el efecto. Si es que no lo necesitara por cuestiones de mejorar la visualización u otros, entonces yo le hago un clic y vuelve a aparecer el efecto, ¿no? Entonces, ¿qué hace este efecto? Vamos a ver. Miren, por ejemplo, a ver un segundo. Está aquí activado y también lo voy a poner en 3D porque va a estar actuando en una especie de plano. Fíjense. A ver, denme un segundito. Tengo unos perros que están molestando por ahí. Pero fíjense qué es lo que hace este efecto. Miren, se vuelve un poco pixelado, pero por cada movimiento que va haciendo, este generador de partículas va como que, no sé, como cuando existe el efecto de soldadura, por ejemplo. A ver, denme un segundito, voy a ver qué pasa con el pesito. Denme un segundo. A ver, como les iba diciendo, este efecto eh, tiene la característica de ser como una especie de soldadura, pero no lo puedo ver en tiempo real. Bueno, sí lo veo, pero por cuestiones de actualización de la memoria y demás, se vuelve un poco lento. Miren, se pixela cuando voy haciendo el efecto, pero el efecto en este caso es en el plano, ¿no? A ver, ¿cómo lo puedo volver visible para que se entienda? Porque ahorita este efecto se va a ver en el plano solamente. Fíjense, voy a hacer desaparecer mis triángulos y a este le voy a hacer desaparecer el efecto de 3D. Entonces se vuelve plano y en el plano se simplifica la memoria. Entonces el efecto lo que hace es esto. Es una especie de lluvia tipo soldadura, ¿no? Unas chispas o algo así. Y esto es un efecto que tiene valores para poder cambiar o, ¿cómo se diría? O editar o personalizar. Entonces, en este caso, el, aquí arriba, donde estaban organizados más antes mi ordenador de archivos multimedia, por ejemplo, tiene estos nuevos, bueno, aquí se vuelve visible. Bueno, antes estaban aquí solamente mis archivos y el organizador, ¿no? Entonces se activa el que dice efectos FX. Entonces los efectos FX tienen sí o sí un personalizador de este tipo. Y los personalizadores hay que saberlos manejar porque cada personalizador de cada efecto tiene sus trucos según el efecto que estemos buscando. Y bueno, hay un montón de materiales para más o menos ir dominando estos efectos, porque son varios que tiene el After Effects. Bien, entonces aquí, por ejemplo, este que dice Birdseid, el radio fíjense qué hace.
le aumento el valor a esto y es más tupida la lluvia esta que me produce de chispas, ¿no? Antes estaba en 4, le voy a poner a 1, por ejemplo, y va a ser un poco más dilatado. Por un lado, este Birdzade hace eso, ¿no? Y también tiene sus otros controles para que manualmente podamos mover esto. También tenemos esto que es la duración, digamos, ¿no? La longevidad o la vida de cada chispita, de cada partícula. En este caso está en 2, su máximo valor es 4. Y si se fijan, si le pongo un valor por ahí, de 0,7, por ejemplo, entonces el efecto va a ser más o menos así. Se genera, ¿no? Y de ahí para adelante va generando unas chispas de ese tipo, ¿sí? Quiero que tenga mayor vida cada partícula, le aumento menos este valor, entonces va a tener esa otra apariencia, ¿sí? Entonces eso es lo que hace este comando. A ver, el otro que dice es el productor o el origen de el generador de la partícula. Entonces, fíjense que, a ver, me voy a alejar un poco. Aquí hay un control, es un botón en blanco, digo, un botón con un círculo, y cuando activo eso, entonces yo puedo definir desde dónde va a generarse las partículas. Bien, entonces se van a generar desde una esquina, por ejemplo. Vuelvo a activar el botón, va a ser desde la otra esquina, por ejemplo. Entonces de ahí, de ahí como que se estuvieran cayendo, sería el efecto que le estamos dando a estas partículas, ¿no? Y después tenemos el radio en X y el radio en Y. Como el efecto está para 2 dimensiones, entonces podemos variar cualquiera de estos valores, ¿no? A ver, ¿qué hace esto? Por ejemplo, el radio. Ojo que el radio es más o menos un círculo alrededor de este centro y según ese círculo imaginario, cómo van a ir siendo distribuidas las partículas conforme vayan generándose. Eso es lo que hace. Y bueno, hay que ver con diferentes valores hasta llegar al valor que más nos convenga o necesitemos, ¿no? El radio Y es igual, como el ancho y el largo son independientes, entonces nosotros podemos hacer que este círculo imaginario sea como un óvalo o sea como un círculo perfecto, por ejemplo. ¿Sí? Entonces, algo así va a ser. Y mis partículas van haciendo como una lluvia, por ejemplo. A ver, tenemos otros valores, por ejemplo, esto del P6. Tenemos la animación, cómo va a ser, si va a ser una especie de animación explosiva o aquí hay otros tipos de, de variantes de este generador de partículas, ¿no? Ahorita, en este momento estamos en la característica explosiva. Tenemos otro que es el fractal explosivo, que tiene una ligera variante del anterior. También tenemos el otro que es el twirl y es una especie de espiral, ¿no? A ver, voy a poner más al centro el generador y arriba, y ahí está. Entonces es una especie de espiral del efecto que va como que botando estas partículas en una especie de espiral. Entonces, Twirly es parecido también, ¿sí? Entonces, según el efecto que escojamos, estos otros valores podemos ir cambiando. A ver, el otro es Vortex y bueno, este va hacia arriba. ¿No? El otro sería Fire o Fuego y bueno, es una especie de generador de fuego, ¿no? Pero no se va a ver como fuego hasta que no le podamos cambiar alguno de estos otros valores.
A ver, probemos con eso. Si fuera fuego, tal vez tendría que generarse un punto más bajo, ¿no? Para que como el fuego vaya ascendiendo. A ver, la velocidad. Aquí dice velocity, ¿no? Entonces podemos hacer que la velocidad sea mayor o menor al valor que por defecto venía y se verían de esta forma las partículas mientras simula un efecto de fuego. No se ve todavía como fuego, ¿no? En realidad son partículas que se cruzan entre sí y tenemos que sí o sí cambiarle los valores hasta encontrar el más apto. Entonces yo lo voy a poner de 0,79 a 0,03, por ejemplo. ¿Listo? Después, velocidad inherente, le voy a poner un valor mayor, como ese. Y entonces el fuego va a tener esas características, ¿no? Todavía no se ve como fuego. Vamos al lugar que dice gravedad. La gravedad está en 1. Le puedo cambiar a ver, a 5, por ejemplo. Y listo. ¿Qué hace? Miren. Entonces, el fuego como que es más delgado, ¿no? Si quiero ponerle a un valor como el anterior de 1, entonces se va a volver más ancho. Resistencia al aire, ¿no? Le voy a poner 5, por ejemplo, y veamos qué pasa con el fuego. Fíjense, entonces va haciendo eso y por la resistencia se acaba más rápido en la parte de arriba. Eso también se puede cambiar. La dirección ahora está hacia arriba, ¿no? Pero nosotros podemos cambiarle a otro lado, en positivo o negativo. Luego está los extras, que son como, no sé, unos expandidores de la apariencia del efecto. Y más luego tenemos el cómo van a ser generadas las partículas, ¿no? Miren, por ejemplo, fade out dice, o sea, diremos que hace una aparición y un fade out, o sea, y gradualmente desaparece, a eso se refiere. Fade in, o sea, que gradualmente aparece. Y así podemos hacer que tenga diferentes características el tipo de fuego o de efecto que estamos fabricando. Opacidad, ahora está en 75%, podemos ponerle al 100% o incluso bajarle más. ¿Sí? Si quisiéramos hacer que este efecto esté encima de una fotografía, entonces como es una nueva capa, nosotros la podemos manejar independientemente, ¿no? A ver, ya, bueno, nos hemos saltado esta parte que decía, por ejemplo, line, star y todo eso. Entonces, tenemos el tipo de partículas según estas características, ¿no? Star, o sea, estrellas. Imagínense que estoy haciendo no sé, Uy, ha habido una, una salida repentina. Bien, volvemos, les vuelvo a compartir lo mismo que estábamos viendo. A ver, un segundo, aquí, ahí está. Entonces les hablaba de que aquí, por ejemplo, tenemos la característica de que hubieran estrellas en un principio y después, por ejemplo, esferas así, desenfocadas, como burbujeantes, ¿no? Que se van generando con este efecto. No son los únicos, miren, hay otro tipo de esferas que son como estas. Si quisiéramos un efecto de tipo fuego, tal vez nos convendría usar estas. Bien, entonces van viendo todas las posibilidades que tuvieran cada efecto. Y después tenemos según el tipo de partícula, los generadores de eh, del tamaño de la partícula, cómo se pierde, cómo empieza, cómo...
Miren, por ejemplo, si queremos simular un fuego o algo así, tal vez este nos serviría, ¿no? Porque es un poco, bueno, la apariencia es como si fuera de humo y esas cosas. Entonces, jugando con estos valores, podemos hacer interesantes cosas. Sí, e incluso podemos jugar con los colores. En este caso, las áreas oscuras están en color, por ejemplo, mm, están en colores amarillo y rojo. Y bueno, su transición, ¿no? O sea, algunos lugares en naranja y otros, bueno, nosotros podemos cambiarle de color. Por ejemplo, en vez de amarillo o en vez de rojo, en las áreas muy, muy oscuras, que sea, a ver, un color que nada tenga que ver con el fuego, un azul, por ejemplo, y ya está. Entonces, como tenía rojo, no, perdón, como tenía amarillo en las partes claras y en las partes oscuras, eh, ahora azul, entonces va a aparecer como un verde en algunas zonas intermedias, ¿sí? Y por eso estos generadores de partículas tienen un montón de llamaremos trucos para que puedan tener diferentes apariencias, de tal forma que podamos generar una especie de, no sé, por ejemplo, aguas, burbujas, fuego, chispas y cosas parecidas. ¿Ya? Entonces, eso es lo que pasa con estos, con los colores que lo podemos asignar. Y bueno, diferentes cosas respecto al color en este caso, ¿no? Ya. Ahora vamos a ver el otro que dice random shit. O sea, es cómo las partículas van a tener una generación constante o van a ser randómicas, o sea, al azar. Entonces, si fuera al azar, las partículas van a generarse, pero no con una lógica uniforme, ¿no? Entonces van a tener no sé, un ordenamiento al azar para que sean generadas. A eso se refiere. Entonces, todos estos elementos nos sirven para ese detalle, ¿no? Y al final podemos generar cosas así. Por si acaso, el mismo After Effects acepta, les había dicho, otros plugins, y hay plugins que son muy especializados en determinadas cosas. Por ejemplo, para hacer fuego hay plugins, a ver, yo conozco unos que son muy buenos, que se llaman Trapcode, y esos tienen más cositas en esta parte de sistemas de partículas. Entonces, cuando nosotros vamos a primero instalar esos efectos, el programa los reconoce y automáticamente tendrían que aparecer en esta parte donde están los efectos y ajustes preestablecidos. Entonces nosotros al escribir en el buscador el tipo de efecto que necesitemos, por ejemplo en este caso partícula, tendrían que aparecerme aquí si estuvieran instalados o las otras opciones más que se hubieran instalado y ahí van a aparecer otras, ¿cómo se diría? Otras más características con más opciones todavía para que sea más exacto el efecto que estamos queriendo conseguir. Sí, como este es un efecto muy básico pero es del mismo programa, entonces va a tener estas características, ¿no? Y digamos, tal vez no sea como un fuego real, pero haciendo algunos otros ajustes podemos llegar a crear una simulación de eso. Bien, esta parte de los efectos con generadores de partículas, no sé si lo habrán visto por curiosidad o, o
bueno, recién lo están viendo. ¿Me pueden comentar eso? Bien. Entonces, con estas ideas yo creo que podemos hacer cosas así de simplificadas, por ejemplo. Si se han dado cuenta, en este caso sí se vuelve un poco pesado cuando hemos hecho el 3D y bueno, y hay que darse modos, ¿no? Para incluso hacer las ideas que tengamos por partes. Podemos hacer una parte de 5 segundos, no sé, en una primera fase, luego lo convertimos eso en un video, por decir. Hacemos la otra fase de 5 segundos en otra fase y eso lo convertimos en otro video AVI. Luego, esos videos finales que nos hayan generado, podemos unirlos con un programa como puede ser el Vegas, que hemos visto, por ejemplo, en una clase anterior. Ya, bueno, tiempo pasó volando. Eh, Ahora necesito preguntarles si van a poder pasar clase el día sábado o domingo a la misma hora. Me gustaría que a quienes por lo menos están presentes, en función de ellos, hacer una votación o algo así. A ver, ¿quiénes están de acuerdo para una clase, la clase que les debo del día lunes, ¿no? O sea, para la clase del lunes, el día sábado, por ejemplo. Pueden alzar la manito. O sea, dicen el sábado vamos a hacer otra clase Sí, sí, sí. Necesitamos hacer una a clase. la misma hora. Sí, sí, sí. La que les debía del día lunes, ¿no? Sí, sí, dicen. Para mí está bien. Ya, a ver, quienes estén de acuerdo, me pueden escribir o algo así. Bueno, aquí hay alguien que sugiere el domingo. Está bien, Puede ser el inicia. domingo también. Ya, a ver, ¿cómo hacemos? Viernes. Hay alguien que nos dice el viernes. Por si acaso el viernes no tienen otra clase a la misma hora. No estoy muy enterado de sus otras clases. El viernes no tienen otra clase a la misma hora, por ejemplo, de 7 a 8:30. No, listen, pero sí, la anterior viernes pasamos de producción audiovisual una clase extra, pero este viernes no tenemos. Sin embargo, tenemos hartos trabajos de la otra materia que tenemos que presentar todo el viernes, todos los trabajos. Ah, mm, bueno, la idea es que todos estén de acuerdo en un día, ¿no? No, yo tampoco me haría mucho drama en hacerlo el viernes, pero yo decía en sábado o domingo porque de seguro es que la mayoría va a tener más tiempo esos días, ¿no? A ver, bueno, entonces hubiera tres alternativas, ¿no? Viernes, sábado y domingo. A ver, aquí por lo menos están 8 personas. Entre las 8 votaremos. A ver, pueden escribir los que están de acuerdo el domingo. Bueno, aquí hay, por ejemplo, 2 personas que ya opinan el domingo. Michelle y Franz.
A ver, domingo, hay otra persona más, Carla, ya son 3 para el domingo. 3 contra 8. Bueno, no 8, no, sino contra uno que está, contra uno que diría viernes y otro que dice sábado. A ver, ¿quién más? Domingo. Uno, a ver, vamos a contar. Uno, un segundo. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 personas frente a 2. Yo creo que ha ganado el día domingo. Ya, entonces el domingo está bien la hora de 7, 8:30. Dicen, sí, sí, dicen. Sí, Ya, perfecto. Entonces haremos esta clase extra el día, ¿cómo era? El día domingo. Este domingo, ¿qué fecha es? Ya es, mi calendario, un segundo. Ahí. El domingo es, sí, el domingo es 1 de agosto, ¿no? Entonces, ahí haríamos la clase que les debo del día lunes. Y ahí también les voy a dar las bases para que hagamos el trabajo final, pero en base al proyecto que ya habían iniciado ustedes. ¿Ya? Entonces, a ver, vayan reuniendo información de algún otro detalle que no se hubiera podido lograr para este proyecto. Y así lo vamos a ir, ¿cómo se dice? Dilucidando, perdón, lo vamos a ir resolviendo de alguna forma. ¿Ya? Entonces, el reencuentro sería el día domingo de 7 a 8:30. Bueno, bien, entonces, ¿algún otro comentario o algún aporte que alguien quiera hacer? Buenas noches, una consultita. El uso de este software del After hace que la máquina se vuelva lenta. ¿Cómo se elimina la memoria RAM? ¿Sabes con cuánto de RAM está tu compu? No. Creo que tiene algo para eliminar rápido, ¿no? Sin estar buscando los archivos. No sé si tiene ese dato. Ya, sabes, por lo general estos programas de Adobe o de video y esos o la mayoría, sí o sí son exigentes con el uso del RAM, porque por cada cosita que haces necesita actualizar el RAM y en el RAM es donde se memorizan o se previsualizan los elementos para mostrarte la secuencia de la animación, digamos. Entonces, sí hay unas formas de alivianar el RAM, pero te van a salir, a ver, aquí les muestro un segundo. Pero en el programa, diremos, te va a salir más o menos como lo que estoy mostrando, un pixelado. Ese es el problema. Y cuando te sale pixelado a veces no se entiende claramente lo que estás haciendo. Entonces, lo que os puedo sugerir es que, bueno, traten de que no, no necesiten ver necesariamente en tiempo real cómo más o menos están desarrollándose los efectos, sino le haces un clic, por decir, en tu animación es de 10 segundos, le haces un clic al segundo 2 y ya tienes una idea de qué está pasando. Saltas un poco al minuto, no, al segundo 5, por decir, y ahí ya ves la siguiente parte. Entonces, más o menos así ya tendrías una idea clara de cómo está avanzando tu animación. Cosa que cuando se renderice, bueno, o mejor dicho, no se llama renderizar aquí, cosa que cuando se convierta y se exporte a un video final, entonces tengas una secuencia completa, ¿no?
Sí, hay unas cuantas formas para alivianar el uso del RAM en el mismo After Effects, pero no es tan directo por si acaso. Bueno, o puedo hacerles un compendio, de tal forma que les puedo preparar un PDF para que unos cuantos pasos simplificados ustedes puedan hacer esa idea del alivio, digamos, del uso de memoria RAM para sus máquinas. Y bueno, espero les sirva eso. En todo caso, si no se pudiera es porque el programa siempre es pesadito. Sí, gracias. Gracias. Ya, perfecto. Entonces, no sé, ¿algún otro comentario más de alguien? ¿De algún compañero? Ya. Entonces, si no hubiera más comentarios, les encuentro este domingo de 1 de agosto. ¿Listo? Entonces, a ver, sigan practicando con eso de los 3Ds y ahora tienen otras herramientas más con esto de los generadores de partículas y si tienen tiempo, entonces vean también otros efectos que tiene el mismo programa. Aplíquenlos y vean que con los personalizadores o los ajustadores que tiene, verifiquen qué hacen estos otros efectos y así van a tener una idea más amplia de lo que el programa puede hacer. Hoy no hemos alcanzado a hacer esto del uso de algunas, que les había dicho, ¿no? De algunos proyectos ya hechos para que nosotros podamos cambiar solamente algunas cosas, porque estaban en mi otra máquina, pero el domingo ya lo voy a resolver y ahí lo vamos a ver más ampliamente. Entonces, traten de ver qué más le pueden aumentar a sus proyectos para que hagan el proyecto final. ¿Listo? Entonces, el domingo el reencuentro. Ahí nos vemos. Chao, chao. Hasta luego, Licen. Hasta luego, Liz.